Bien, hoy vamos a tener la parte número 13 de Preparando el Gobierno Mundial. No os asustéis, no tenéis delante ningún espejo. Es sencillamente de qué vamos a tratar hoy también. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues ya lo veréis, por dos cosas básicamente. Pero ya sin más, vamos directamente a ello. Pues bien, el tema de hoy sigue con la continuación de COP25. Vamos a ver los momentos en que prácticamente la famosa Greta llegaba hasta Lisboa, después cómo iba hacia Madrid y algunas cosas relacionadas ya en parte con lo que vimos en la conferencia anterior, en la número 12. Una vez más, el Papa por en medio. Empezamos con un vídeo. Dante Vergara, el primer niño chileno que expone en la ONU. Hoy vais a ver que va de niños, de jóvenes, de mayores, del Papa y de burros. Sí, todo esto. Pero empezamos por este vídeo para que nos demos cuenta cómo se está trabajando especialmente a través de los niños en la mentalización para las naciones. Miradlo bien. ¿Os habéis fijado? Va también a la ONU. Es un chico con gran capacidad, ya lo veis. ¿Y os habéis fijado que también habla de cuestión política? No solo de la cuestión medioambiental. Los están utilizando y de modo muy descaradamente. Pero vais a ver aún otro vídeo que tiene que ver con el discurso que dio allí. Estad atentos porque vais a ver cómo desarrolla el tema. Bueno, ya habéis visto el discurso del niño. La verdad es que lo podría afirmar el mismísimo Papa, porque prácticamente viene a decir lo mismo. Fijaos cómo todo el planteamiento está hilvanado en lo que ya hemos venido exponiendo y, una vez más, están utilizando a los niños y vais a ver que no es el único ni el último para ir minando las mentes de las personas y fijaos desde qué palestra en este caso, desde la ONU. Mirad otra criatura, la Greta Thunberg, India, tiene solo 8 años y ya lucha contra el cambio climático. Esta niña dejó la escuela y ahora participa en marchas multitudinarias y cumbres internacionales para llamar la atención de las autoridades mundiales sobre los problemas climáticos. Fijaos, con 8 años, ¿y cómo se mueve ella con todo esto? Evidentemente, si alguien no la coge y la empieza a mover para que haga las cosas, no hará nada. Con 8 años no puede ni conducir. Entonces, evidentemente, algo está sucediendo para que empiecen a salir a la luz pública niños que algunos hacen cosas y, como no, sirven como un ejemplo a seguir para el resto. En fin, que una vez más, esta criatura que estáis viendo no es tampoco la única ni la última, veremos más. Pero mirad ahora esto también. Greta Thunberg acude a la cumbre social por el clima en la Complutense, en Madrid. Y evidentemente, ¿qué tenían que ir preparando?
pues todo lo que se iba a mostrar y de lo que se iba a tratar allí. Desde luego, ya veremos cosas como esto. Fijaos cómo se correlacionan una serie de conceptos. Un grupo formado por miembros de diferentes colectivos ofrece comida vegana a los asistentes. Vienen del centro de Europa y a ellos se han unido voluntarios españoles. El precio recomendado por plato son 5 euros, pero recogen el donativo que cada uno quiera darles. Conceptos que estamos uniendo. Tema de cuestión climática, medioambiental y, ¿qué más? Veganismo. Todo esto ya son conceptos que se van inculcando de un modo claro. ¿Son malos? Bueno, depende, pueden haber matizaciones, pero más o menos los caminos evidentemente suenan a correctos. Mira también esto, el contundente mensaje de los niños a los líderes de la COP. Rompéis nuestro sueño de vivir en un futuro mejor. Una iniciativa creada por madres, un artista urbano de Cáceres y un activista de México ejemplifican el compromiso de la sociedad con el clima. Y mirad qué nos dicen. Durante los 11 días que va a durar la cumbre del clima que se celebra en Madrid, la zona verde acogerá medio millar de actividades promovidas por la sociedad civil. En el pabellón 1 de IFEMA, un espacio que ha recibido críticas por insuficiente, conviven actuaciones de diferentes puntos del mundo, muy diversas, pero con metas comunes. Denunciar la emergencia climática, plantear soluciones y exigir a las delegaciones oficiales que negocian al otro lado del pasillo que tomen medidas inmediatas y efectivas. Estos son 3 ejemplos de ese compromiso social. Madres por el clima. Sobre una pared negra hay decenas de cartas pegadas. Varios niños se acercan a buscar las suyas y se entusiasman cuando las encuentran. Todos son textos escritos por menores como ellos y todos tienen como destinatarios a los líderes que se reúnen en la cumbre. De una forma muy directa e incisiva les reprochan su inacción. Ya veis, mueven a los niños para que empiecen a hacer una serie de escritos dirigidos a los líderes que se iban a concentrar en la COP25 y ellos, claro, tan contentos de ver sus escritos en esa pared. Dice algo más. Mientras nosotros trabajamos para cuidar el planeta, vosotros lo estropeáis y rompéis nuestro sueño de vivir en un futuro mejor. Se puede leer en una de ellas. Tengo 16 años y vivo con miedo. Me da pena decirle a la Lucía adulta que quiere tener hijos, que no puede ser porque no quieres que tus pequeños vean cómo se acaba el mundo, sentencia otra. ¿Os dais cuenta? O sea, empiezan a mentalizar a los niños con un pavor absoluto a lo que viene, debido al tema de la emergencia climática que ellos dicen. Hasta el punto en que ya no se ven capaces ni de plantearse el tener hijos por esta cuestión. Fijaos que en ningún momento es porque va a venir Jesús, sino porque el mundo se va al traste debido a que no se hace nada por el tema del cambio climático, porque los dirigentes no se ponen a ello. Por tanto, ya están en plena catástrofe emocional. Fijaos que es lo mismo que nos venía planteando Greta. Aquí veis precisamente también al artista participando de todo esto y nos añade algo más. En el pequeño stand de Sustaining All Life, Yeri Hernández conversa con varios visitantes. Esta organización ha querido crear un punto de encuentro para que personas de grupos oprimidos, a quienes a menudo se les niega una voz, puedan compartir sus experiencias, su activismo, sus esperanzas y sus luchas. Ella es de México DF, pero la asociación engloba a miembros de varios países latinoamericanos. Están aquí con la intención de acercarse a sus respectivos gobernantes para hacerles ver la conexión entre el cambio climático y el capitalismo, el racismo, el sexismo, el clasismo y la opresión de los pueblos indígenas y los jóvenes. Por tanto, lo dicho aquí es lo mismo que dice el Papa, exactamente igual. Oh, pero si es un discurso fantástico, ¿quién no puede estar a favor de todo esto? Una vez más, ¿cómo se puede colar un gran engaño, una gran mentira, pues mezclándolo con muchas cosas que son correctas, que están bien? Es la forma en que va a colar mejor. Pero, por desgracia, la mayor parte de ellos de esto no tienen ni idea, porque ya sabéis, todo va conectado a la encíclica Laudato Si del Papa, que contiene la ley dominical. Esta gente, estoy convencido, que prácticamente casi ninguno de ellos lo sabe para nada esto. Pero el discurso, ya veis, siempre es el mismo. Y mira, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma.
el Papa, los nuevos desafíos educativos exigen renovarse para hacer eficaz la misión. Y vais a ver que da todo un discurso y mirad qué vamos a destacar de aquí. Renovarse para hacer más eficaz la misión. Asimismo, el Papa Francisco, al referirse a la primera iniciativa de esta organización, muy deseada por el fundador, que fue la obra nacional Città dei Ragazzi, y que gracias al generoso apoyo hoy puede presumir de una larga tradición de compromiso al servicio de los niños en condición de fragilidad y dificultad, según una metodología educativa basada en el autogobierno. En nombre de la fidelidad creativa al carisma original, puntualizó el Papa, esta obra quiere renovarse para ser más significativa y eficaz en su misión en un mundo que hoy propone nuevos desafíos educativos. Aprecio que esta actualización quiera inspirarse en las recomendaciones que he expresado en la carta encíclica Laudato Si, en el signo de una ecología integral cuyo objetivo es el desarrollo de la humanidad y de la creación. Fijaos cómo se introduce el tema de los niños y cómo se introduce el tema educativo y, cómo no, ecología integral, desarrollo de la humanidad, creación y todo relacionado con la encíclica Laudato Si. Pues era de esperar. Todo esto es lo que va uniéndolo absolutamente todo. Y aquí veis cómo también una ministra de España, la señora Celaá, anuncia una nueva materia sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Sí, esto será nueva materia en las escuelas para estudiar. Sí o sí, debe ir incorporado. Bueno, pues ya lo veis, por todos los medios va a ser instaurado esto en la mentalidad de cualquier criatura. Sin más, ¿eh? Greta Thunberg calla para dar voz a los jóvenes del mundo. Necesitan contaros su historia. Ella también da pie a otros para que hablen de distintas naciones, de distintos lugares, de distintas procedencias, pero todos con un mensaje común, y es el mismo. Todo está en peligro total. Fijaos. La interviniente chilena ha recordado por su parte que debería ser su país el que estuviese acogiendo la COP25, habiéndose perdido una gran oportunidad para que el planeta mirase hacia el sur. Vamos a seguir llenando las calles aunque suponga poner nuestra vida en peligro, ha indicado, en referencia a las protestas en las que exigen una vida digna, la dimisión de la clase política y una nueva constitución. Por esas revueltas, el presidente Sebastián Piñera rechazó acoger la cumbre en Santiago, donde estaba prevista inicialmente. En el turno de preguntas, solo ha habido tiempo para dos cuestiones y los periodistas han vuelto a dirigirse a Greta. Es importante que escuchemos a los pueblos indígenas, porque han visto vulnerados sus derechos. Ellos conviven en equilibrio con la naturaleza desde hace miles de años y tienen un importante conocimiento de lo que necesitamos, ha respondido. ¿Os dais cuenta? Fijaos una vez más cómo se vuelve a hablar de los pueblos indígenas en el mismo tono que está utilizando el Papa. Una vez más, lo que hicieron del Sínodo de la Amazonia tiene que ver directamente con todo el tema del cambio climático y hecho en el momento oportuno para volver a ligar a todas las religiones, incluso las paganas, con los mensajes papales. Y todos deben estar de acuerdo con eso. Dice que la adolescente sueca también se ha acordado de estos pueblos durante una breve comparecencia que ha realizado ante los medios al finalizar el acto. Siempre los pueblos tienen que ver con esto, pueblos indígenas. ¿Aún no veis extraño que todos coincidan exactamente en el mismo discurso? Jóvenes activistas en la COP25, la crisis climática es otra forma de apartheid. Fijaos, son palabras contundentes, porque dicen que, claro, los más afectados son los más pobres, no se hace nada para solucionarlo y, por tanto, es como un apartheid, como si fuera en Sudáfrica. Realmente las comparaciones ya son impresionantes, Mira qué nos dice aquí. En la misma línea, la ugandesa Hilda Flavia Nakabuye, criticó que aunque África no genera nada de emisiones, es el continente que más está sufriendo el cambio climático y denunció que las negociaciones de los gobernantes en esta cumbre se estén realizando sin el punto de vista de esa parte del mundo. La crisis climática es otra forma de racismo ambiental y de apartheid, sentenció. Pues ya veis las comparativas, Aún nos dicen más cosas. Tampoco se mostró asustada la chilena Ángela Valenzuela, quien recordó que debería ser su país el que estuviese acogiendo a la COP25.
habiéndose perdido una gran oportunidad para que se mirase hacia el sur del globo. Vamos a seguir llenando las calles aunque suponga poner nuestra vida en peligro, indicó en referencia a las protestas en las que exigen una vida digna, la dimisión de la clase política y una nueva constitución. Por esas revueltas, el presidente Sebastián Piñera rechazó acoger la cumbre en Santiago, donde estaba prevista inicialmente y desde donde se trasladó a un mes vista. Mi casa está solo a 2 metros sobre el nivel del mar. No queremos perder nuestros únicos 2 metros. ¿Os estáis fijando cómo hablan también de que dimitan clases políticas? Porque esas élites políticas no están por la labor de lo que la gente les pide, o al menos así lo manifiestan. Incluso son capaces, dicen, de arriesgar su vida, sí, de ponerla en peligro para que todo esto se solucione y que, una vez más, se trabajen en una nueva Constitución. Una vez más, todo esto es ya metiéndose de lleno en los dirigentes políticos para que cambie todo el sistema. ¿Y qué está diciendo el Papa? Precisamente eso. ¿Y qué se está mostrando? Que los políticos no están consiguiendo estar a la altura de las expectativas que dicen que han generado, sobre todo los que apoyan toda esta cuestión, con lo cual algo hay que hacer. Si el mundo se va al traste, hay que hacer sí o sí un cambio radical en el sistema político mundial, político, económico, social, religioso. Pues sí, a esto va dirigido de lleno absolutamente todo. Y una vez más, ¿de qué nos hablaban? De los pueblos indígenas. Por todos lados nos sale lo mismo, porque la excusa es que ellos conviven en equilibrio con la naturaleza desde hace miles de años y tienen un importante conocimiento de lo que necesitamos. Con todo ello, ya está servido. Los océanos de la Tierra están perdiendo el oxígeno a un ritmo sin precedentes y ahora veréis una noticia tras otra como van apareciendo por todos lados continuamente estas que son alarmantes. ¿Y qué producen en la gente? Pues el cambio climático es la principal prioridad para los europeos. Ya es lo primero, su gran problema. Bueno, y entonces, ¿qué harán? Pues poner las cartas sobre la mesa para que sea el primer lugar donde se instaure lo que están pidiendo. Y si eso es lo que pide el papado, por tanto, ¿a quién le van a dar el poder? ¿Vamos viendo por dónde va todo? Mirad una vez más. COP25, el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano participa en la cumbre. Y mirad qué nos dice. El presidente de CELAM ha aportado a la importante cumbre mundial la voz de los pueblos amazónicos y latinoamericanos, tras las huellas del reciente Sínodo de la Amazonia, realizado en Roma junto al Papa Francisco, con el fin de continuar el camino de diálogo con los países que conforman las Naciones Unidas para enfrentar juntos los desafíos comunes que plantea la protección de nuestra casa común, nuestro planeta, indicó la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Os habéis fijado? Diálogo con los países que conforman las Naciones Unidas. Y precisamente en la conferencia anterior, la que pusimos intercalada en el tema de la COP25, en total emergencia, eso sí que era una emergencia para ponerlo como noticia, se encontraron Guterres con el Papa Francisco en el Vaticano, representante de Naciones Unidas y el Papa del Papado. ¿En qué? Pues en ponerse de acuerdo para todo esto, la protección de nuestra casa común, que es todo el planeta. Dice algo más. En esta 25ª edición de la COP, las 197 partes que conforman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 196 naciones más la Unión Europea, buscarán avanzar hacia la implementación de las obligaciones específicas de todas las partes para combatir el cambio climático, un tema que es de vital preocupación para la Iglesia latinoamericana y universal. Ya ves, la vital preocupación ahora de la Iglesia latinoamericana y universal es este tema. No es más predicar, porque dice el Papa que no hay que hacer proselitismo, en cambio esto sí, porque esto los une a todos. Ecumenismo a través del medio ambiente. Jugada maestra para terminar en un ecumenismo religioso también. Y aceptando todos la misma ley bajo todo el mundo, para todos. Con la ley dominical, por supuesto. Qué jugada tan maestra, ¿eh? Bueno, pues ya no nos va extrañando nada cuando vamos viendo el desarrollo de cada noticia. Una vez más, surgen otras
que siguen alarmando. Groenlandia pierde hielo 7 veces más rápido que en la década de 1990. Y es una tras otra así. ¿Y qué sucede en medio de todo esto? Pues que Greta Thunberg es nombrada Persona del Año por la revista Time. Una vez más, la promoción es absoluta, total, impresionante. Y mirad qué nos dice aquí. Este miércoles también ha participado en la reunión en la que ha dicho que los países ricos son los primeros que tienen que hacer su parte en la lucha. Time ha entrevistado a Thunberg cuando iba a bordo del catamarán La Vagabond atravesando el Atlántico. No podemos seguir viviendo como si no hubiera un mañana, porque hay un mañana, ha dicho la activista en la entrevista. Yo no sé si os habéis fijado, ¿dónde es la entrevista? En el catamarán La Vagabond, la que llevaba precisamente ¿a quién? Pues ya lo sabéis, a Greta, cruzando el Atlántico cuando se podía seguir todo el recorrido de lo que iba haciendo, por donde era su trayecto, las vicisitudes climáticas y del mar que se podía enfrentar, y mira por dónde la entrevistan, hasta yendo en el barco. Bueno, pues es que iban solos en ese barco, no había nadie más a su alrededor, o estaban también acompañados por alguien más. Pero los medios estaban centrados completamente en ese barquito, ¿eh? Ya veremos más cosas del barquito. Pero algo sucedió. Polonia impide a la Unión Europea comprometerse a eliminar sus emisiones de CO2 para 2050. Con lo cual, el llegar a acuerdos era ya prácticamente imposible. Bloqueo. A partir de aquí, ¿qué esperan? Pues que haya la nueva COP el año que viene y a partir de allí se tomen decisiones que ya afecten radicalmente a todos y que se deban implementar sí o sí. Esto es lo que, en definitiva, han sacado en conclusión a todo ello, a esta cumbre que se ha hecho en España, en Madrid. Mirad también esto, Moreno Dodson, la Unión Europea tendrá muy difícil reducir emisiones sin África. ¿Por qué? Pues porque dicen que todo afecta y que evidentemente somos totalmente cercanos a ellos, los que estamos por aquí Europa, entonces todo esto tiene que ir ligado conjuntamente. Hay mucho negocio, mucho interés económico y no se puede desvincular una cosa de otra si se quiere triunfar. Toda la entrevista os la estoy pasando más o menos rápida para que os deis cuenta solo con las preguntas. ¿Qué puede ofrecer el sur del Mediterráneo al norte en la lucha contra el cambio climático? Pues bueno, ¿qué tienen? Cuestiones muy importantes que pueden ayudar a que la energía llegue también bien aquí, no solo se quede con ellos. Hay una expresión demográfica en el sur del Mediterráneo que, si está bien canalizada a través de la formación y la creación de empleos unidos a la economía verde, puede ser una solución. Fijaos cómo ya se está preparando todo un tema nuevo económico donde no había nada. Una vez más, el negocio, hay gente sumamente interesada en ello, grandes corporaciones. Sería mejor tener un mercado de emisiones donde los que contaminan paguen más. Si ponemos objetivos tan altos, podemos decir que la cumbre no ha tenido éxito, pero hay otros menos ambiciosos que van a dar resultado. Y una vez más, ¿qué van diciendo por todos lados? Pues habrá unos que contaminarán más que otros, se va a generar un negocio también con esto, por gente que tendrá que pagar. Alguien va a salir muy beneficiado económicamente también de todo ello, ¿eh? No solo es una cuestión de que el papado vaya a conseguir la ley dominical a través de esto. Los grandes mercaderes de la tierra también se van a enriquecer. Y eso era profecía y así está sucediendo y va a suceder. La cumbre del clima de Madrid cierra sin avances políticos y los activistas hablan de fracaso y oportunidad perdida. Imaginaos, este fue la finalización de esa cumbre, pero ya veremos más cosas que acontecieron antes de todo ello. Pero las tensiones han estado y al final no se ha conseguido prácticamente nada. Y mirad, Greta Thunberg necesita un descanso. Termina todo el tema de la cumbre y ya agotada dice esto, que haría descansar esas navidades porque dice, asegurado que el año 2020 será el año de la acción. Y sabéis, esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando ves lo que el Papa ha dicho que va a hacer en 2020, con toda la serie de pactos y demás, verdaderamente va a ser un año de acción.
Un año que empezará a marcar un antes y un después de un modo clarísimo, porque van a intentar ya aplicar lo que se ve venir. No quiere decir que el año que viene va a salir la ley dominical, pero sí que todo va a adelantarse de un modo tremendo para ir preparando ese terreno, para que nadie pueda negarse a funcionar de ese modo. Bueno, pues ahora vamos a ver otro vídeo. Nicole Becker, la Greta Thunberg argentina. Y dice, Vaca Muerta, que es un lugar de allí, es una deuda ambiental que no va a poder pagar nadie de mi generación. Antes os decía, niños que están moviendo y jóvenes. Ya no solo es Greta, Greta es la portaestandarte, la líder, la que es el reflejo de todos. Pero como ella mismo llegó a decir, si hacen falta más activistas, pues están saliendo como setas y los están promocionando como tal. Mirad el vídeo. ¿Habéis visto la última pancarta que se ve levantando? El tema del cambio climático tiene que ver con los derechos humanos. Lo mismo que está diciendo el Papa. Habéis visto también como presión teóricamente sobre los políticos de su país y aprueban también una serie de leyes que tienen que ver con todo esto. Y al principio del vídeo nos mostraba ella como además medioambientalista y feminista. Una vez más, mirad cómo van ligando los conceptos. De nuevo, En una de las imágenes, ¿cómo aparecía? ¿Haciendo qué? Meditación trascendental en la posición del loto. Una vez más, ¿qué tiene que ver con qué? Sí, decirle que es para quedar muy bien relajado, etcétera, etcétera, que es espiritismo en definitiva, y tanta gente aún no se ha enterado. Mirad los temas de puertas dimensionales que presentamos y lo veréis con total claridad. Pero se están generando toda una serie de conceptos y se están unificando. Y por si fuera poco, el momento en que hablan de Greta Thunberg, aparece un comentario que dice que es la que está evangelizando. Sí, es fuerte esa palabra, porque si esto es evangelizar, tal cual dice la palabra de Dios, apaga y vámonos, Bueno, pues ya veis cómo se está moviendo todo, Y mirad las 10 claves del decepcionante acuerdo de la Cumbre del Clima de Madrid. Fue un desastre. Al final, mayor ambición, papel de la ciencia, transversalidad, océanos y usos del suelo, género. ¿Género? Sí, también, Mirad que pone el punto número 5. Se acuerda un nuevo plan de acción de género para impulsar la participación de las mujeres en la negociación internacional del clima. Desarrollar medidas que permitan dar respuesta al desigual efecto del cambio climático en mujeres y niñas y promover su papel como agentes del cambio hacia un mundo libre de emisiones. Estará vigente hasta el año 2025 en el que se revisará. Por tanto, con esa excusa, que se hace participar a mujeres y niñas ya de ese planteamiento. Aquí no se va a escapar nadie, Punto 6, financiación de pérdidas y daños, mercados, como no, multilateralismo, sociedad y transición justa y un nuevo ciclo. Bueno, pues todo esto es, en definitiva, lo que han conseguido. Unos acuerdillos que en principio no apuntan prácticamente a nada. El año que viene el plato fuerte. Esto es lo que nos dicen. Pero mirad la COP25, ¿qué sucede? La Iglesia renueva su compromiso con el cuidado de la creación. Era de esperar, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto moviendo los hilos? Pues mirad, presentado en Madrid el volumen Una gran esperanza, edición en español del libro del Papa Francisco, Nuestra Madre Tierra, centrado en la custodia de la creación. Una vez más, ya estamos con la Madre Tierra, la Pachamama y qué pacha con todo, Es impresionante. Por todos lados están colando lo mismo. Y la Iglesia Católica porta estandartes, sin lugar a dudas, de esto, porque es lo que más les interesa para conseguir lo que buscan, la ley dominical, el poder mundial. Otro vídeo. Un niño defiende el medio ambiente en el Senado de Colombia. Sí, también allí. Míradlo. ¿No están siendo utilizados para política? Incluso lo mezclan con todo el resto de cosas. Es impresionante, Qué movimiento tan brutal se está haciendo. Y alguien, a ver, parémonos a pensar un poco. ¿Alguien ve a un niño de 8 años haciendo una organización que se puede empezar a mover por todas partes hasta ser llevado precisamente al Senado de Colombia? Porque sí.
Bueno, pues si yo en mi tiempo de niño decía algo y quería organizar algo, no me veo nunca hablando en un parlamento ni de Cataluña, ni de España, ni nada. Bueno, cuando yo era pequeño de Cataluña ya no estaba en esos momentos, ¿eh? Pero es que hubiese sido imposible. Lo más seguro es que me dan un cebollazo en la cabeza. Y niño, aparta de aquí, ¿qué haces? ¿Dónde vas tú? Las cosas han cambiado radicalmente, hasta el punto en que los llevan hasta allí para poder hablar de todo esto. ¿Por qué? Pues porque ciertamente hay unos intereses para que esto se defienda y se aplique. No hace falta ser muy listo, ¿verdad? Pero ¿os estáis dando cuenta cómo, aparte de manipular los niños, qué tipo de niños están eligiendo? Desde luego, serán manipulables, pero son inteligentes, ¿eh? Tienen capacidad. Una vez más, alguien está moviendo todo esto, ¿eh? Esto no está pasando porque sí. Pero mira por dónde sale también el rey de España. Felipe VI en la recepción a los líderes de la COP25. Hay tiempo para luchar contra el cambio climático, no para dudar. Ya veis, hasta el monarca de España está en el mismo juego, ¿cómo no? Y mirad qué nos dice aquí. Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático. Debemos actuar con liderazgo y con determinación. Sí, todavía hay tiempo, pero no hay tiempo para dudar. Sí, hay esperanza, pero también mucho trabajo por hacer y es muy posible que se necesiten varias generaciones para lograrlo. Ha subrayado el rey ante los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la cumbre COP25. Y yo me pregunto, y entonces, una vez más, ¿dónde para el papel de Jesús viniendo en su segunda venida? ¿O es que no saben nada de eso, o no lo esperan, o es que si saben que viene, va a hacer 1000 años de paz en la tierra y habrá generación tras generación como si nada? Es impresionante, ¿eh? Y es triste porque su madre había ido en más de una ocasión a iglesias adventistas y estaba muy interesada en las cosas de los tiempos finales, decían, e incluso se nos había dicho a nosotros, y cuales borregos algunos nos lo queríamos creer, algunos, y es que decían, es que prácticamente si no fuera reina sería adventista. Y resulta que es que le iba todas las cosas del mundo del espiritismo. Ah, pero eso no se decía en la iglesia adventista. Qué cosas, ¿eh? Pero para estar bien con las élites, lo que haga falta. Y este niño, no sé, bueno, este niño, cuando era niño, que es ahora es el rey de España, cuando era niño, no se enteró de nada de lo que su madre estaba hablando con todas estas cuestiones, quedó totalmente al margen, lo dudo. Pero sea como fuere, ya veis, el rey también está dentro del mismo meollo de la cuestión. Y, bueno, va hablando, como no, de que había que aprovechar la ocasión, cuidado porque todo este tema afectaba a personas más vulnerables, en fin, lo de siempre. Y fijaos que nos dice, no debemos dejar de dar al mundo una respuesta eficaz, ambiciosa y multilateral al mayor peligro ambiental, social y económico al que se enfrenta la raza humana, el propio planeta, añadido. Qué impresionante, ¿eh? Y allí ponía que la chica Greta está evangelizando. Pues qué mal evangelio, ¿eh? Porque en ningún momento se habla de Cristo absolutamente para nada y de lo que nos espera. Y que por más cosas que quieren hacer, esto en 2031 se acaba. Y que todo esto son artimañas del diablo, evidentemente esto no lo van a decir. Nosotros sí, gracias a Dios. Y mientras vemos que los líderes políticos, incluso reyes, están puestos en lo mismo, participando de lo mismo, ¿qué sucedía con el tema de la COP? Pues protestas en España en el inicio de la cumbre sobre el clima de la ONU. Ya habéis visto que hemos ido hasta el final y hemos hecho un retroceso en todo ese proceso. Mirad cómo se recibía toda esa cumbre. Bueno, el salir desnudo vende mucho, ya lo veis, ¿eh? En todos estos activismos es algo muy normal ya. Y fijaos cómo también va relacionado con el consumo del tema de la carne. Se está girando el mundo hacia un enfoque, ¿eh? Y habrá cambios en muchos aspectos. Esas serán las protestas, pero mirad, empieza la cumbre y ¿qué sucede? La cumbre del clima arranca con una llamada a la unidad y la ambición de los líderes para afrontar la crisis ambiental. Y van para esto. Y vamos a destacar alguna serie de cosas, lo que está marcado en rojo.
Interviene el director general del IPCC, el Consejo de Administración del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Hao-Sung Lee, no estamos haciendo suficiente, advierte. Los impactos del calentamiento indican que son mucho más graves de lo que pensábamos antes, dice Lee. Por tanto, ya veis, todo es más impactante de lo que se creía, todo va más deprisa, por tanto hay que implementar soluciones. Más cosas aún. El presidente chileno explica en el vídeo las emergencias que ha tenido que enfrentar en su país en las últimas semanas. La naturaleza nos está implorando para que la cuidemos, señala sobre el cambio climático. El tiempo de los diagnósticos ha pasado, llegó el tiempo de la acción. Interviene Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que urge a todos los países a tener más ambición para recortar las emisiones contaminantes en un momento crítico para combatir el cambio climático. Guterres afirma que hace falta tomar ya decisiones importantes para limitar las emisiones causantes del efecto invernadero. También advierte de que los indicios del cambio climático son inconfundibles, como que los últimos 5 años fueron los más cálidos a nivel global desde que hay registros, o que la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó un récord histórico, según divulgó la Organización Meteorológica Internacional. Ya veis que aparece Antonio Guterres y ya está marcando también una serie de palabras que es lo que finalmente terminó convergiendo 4 días antes, dando su discurso, y después ya con el propio Papa en el Vaticano. Y va lo mismo. Más cosas. Millones de personas en el mundo, sobre todo los jóvenes, piden a los líderes del mundo más acciones para enfrentar la emergencia climática, indica Guterres. Queremos que nos recuerden como la generación que fue como un avestruz mientras ardía el planeta, cuestiona el secretario general. Estamos destruyendo los sistemas que nos mantienen con vida. Las plantas que queman carbón siguen construyéndose. O le ponemos fin a los esfuerzos contra el cambio climático, están destinados al fracaso. Bueno, pues ya lo veis, Guterres todo el rato presionando sobre lo mismo. Y aún dicen más cosas. Fijaos en esto. Seguimos esperando un movimiento transformador de los países del G20. Guterres afirma que todos los principales emisores deben hacer más, en una aparente alusión a países como Estados Unidos, China y la India, tanto por su responsabilidad en las emisiones globales como porque han enviado a esta cumbre de Madrid a delegaciones de segundo nivel. Sin el compromiso pleno de los grandes emisores, todos nuestros esfuerzos quedarán completamente socavados, recalcó Guterres. O sea, Estados Unidos, China, India mandan delegaciones de 2 al cuarto, de menos importancia, porque no estaban para ir a muchos convenios. Y Guterres denuncia esto. Si ellos no se ponen a la labor, iremos mal todos. Con lo cual algo hay que hacer para que todo el mundo esté en consonancia. Algo debe pasar. Lo que nos frustra es el lento ritmo de cambio, sobre todo porque gran parte de las herramientas que necesitamos ya están disponibles. Por eso os pedimos urgencia, declara. El secretario recalca que necesitamos un cambio rápido y profundo en la forma en que la humanidad hace negocios, genera energía, construye ciudades, se mueve y se alimenta, eliminando nuestra adicción al carbono. Si no cambiamos urgentemente nuestro modo de vida, ponemos en peligro la vida misma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber un cambio de sistema de vida, en la sociedad, tal cual. ¿Por dónde irá todo ello? Pues ya veremos por dónde nos llevan. Más cosas. No tenemos tiempo que perder. Igual que es importante el éxito de las negociaciones, la COP25 tiene que enviar un mensaje al mundo de nuestro deseo de cambiar las cosas, indica. Abramos nuestros ojos a la inminente amenaza que tenemos ante nosotros. No hay tiempo, no hay razones para perdernos, dice hacia el final de su discurso. Durante décadas, el progreso se ha concebido de espaldas a las mujeres y sin tener en cuenta los límites físicos que hacen viable la vida. Mujer y medio ambiente, dos realidades negadas durante mucho tiempo por la humanidad, dice. Ya veis, una vez más, nos juntan mujer y medio ambiente. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? Pues bueno, es la relación que se buscaba para este nuevo orden mundial. Un cambio de sistema tal que se ha ido trabajando durante muchos años, que evidentemente tiene cosas muy positivas, pero que ahora vamos a pasar de un extremo al otro. Y una vez más, mujer y medio ambiente. Ligar la mujer con el tema de la naturaleza, del mundo. ¿Qué es esto? Pachamama.
¿Qué es esto? El papel que el catolicismo le da a la Virgen también, con el cuidado de todo el mundo. Una vez más, todo esto no se está diciendo porque sí. Se busca el ecumenismo y se busca a todos los niveles para que caigan incluso los que no creen en nada o dicen ser ateos. Todos van a sucumbir por esto. Madrid quiere ser la capital del diálogo y la palabra, señala el presidente de gobierno. Esta es la COP de Chile. Es Chile quien ha organizado esta cumbre, reconoce Sánchez. Quiero reconocer públicamente su trabajo. El éxito de este encuentro será el éxito de Chile. Hay que ir más lejos y hacer las cosas más rápido. O alcanzamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno. Ya veis que el alarmismo es absoluto, ¿eh? Hubo algo también, Endesa, una insultante exhibición del capitalismo de amigos. El anuncio, pagado con ocasión de la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas, dice que Endesa encabeza el cambio hacia una sociedad libre de emisiones, lo que es simplemente mentira por más que figure en la portada. Y curiosamente, todos los periódicos de España, prácticamente todos, aparecían en portada anuncios que tenían que ver con la empresa. ¿Por qué? Un lavado de imagen, pero además generar negocio donde no lo había. Y todos se han vendido prácticamente, ¿eh? En fin, ¿qué mueve todo aún? Esto, el dinero. Pero ahora, una vez más, aparece alguien, Beata Thunberg, la hermana de Greta que se ha iniciado en la lucha feminista. Y como era de esperar, uno es una familia, pero dos, esa familia tiene hijos. Y una es utilizada para lo que estamos viendo sobre el tema del cambio climático y la otra ¿para qué? Pues ya lo podéis ver, tema del feminismo. Con lo cual, una vez más, lo están ligando absolutamente todo. Y no es extraño esto, vemos que los mensajes van mujer, medio ambiente, y ahora resulta que de las dos hermanas, una es medio ambiente y el otro tema de feminismo. ¿Son casualidades? Hay que ser muy bobo para tragarse que todo esto pasa porque sí. Y antes en la portada hemos mostrado un animal, ¿eh? ¿Lo recordáis? Máxima expectación en el puerto de Lisboa ante la llegada de Greta Thunberg. Ya veis, un grupo activista allí presente. ¿Creéis que eran los únicos? Sí, sí, los únicos. La iba a recibir también hasta el alcalde de Lisboa. Y mirad, también en la parte de la realeza española, no solo el rey iba a tener cuestión en todo ello, mirad, sino. El protagonismo de las ciudades y las regiones en la descarbonización y el impacto sobre la salud del cambio climático destacan entre los temas que se abordarán en la segunda jornada de la COP25 del clima, en el que la reina Leticia presidirá un evento sobre salud y crisis climática. Por tanto, aquí no se escapa nadie. Así, la Organización Mundial de la Salud, OMS, presentará la encuesta global La salud y el cambio climático, en un momento en el que la institución estima que, si se aplicasen las medidas previstas en el Acuerdo de París, se podrían evitar más de 1 millón de vidas cada año. Los datos que están dando son horripilantes, ¿eh? ¿Quién ante todo esto dice que no hay que hacer nada? Mirad ahora esto. Greta Thunberg llega a Lisboa tras 21 días de navegación. Y antes decíamos que íbamos a hablar del barquito en cuestión. Ya sabéis que ella iba con este barquito para no contaminar nada. Ya veremos algo al respecto, pero mientras mirad esto. Es lo que llevaba en la solapa precisamente el presidente en funciones de España, el señor Pedro Sánchez. Y es esta insignia. ¿Y esta insignia qué es? Pues ya hemos tratado de ella. Simboliza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la ONU, que debería decir también que simboliza la encíclica Laudato Si, que tiene que ver exactamente con lo mismo, pero es la parte disfrazada, ¿entendéis? Estuvimos hablando de la Agenda 2030. Por desgracia, muchas personas no han visto estas conferencias y están descolocados con esta cuestión que nos va a llevar prácticamente hasta la venida de Cristo en 2031. Y un tiempo antes va a aparecer alguien haciéndose pasar por el mismo Mesías, y ese va a ser Satanás en persona. Y va a hacer que todo esto sea su ligamen. Y todo el mundo ya preparado para aceptarlo como el que va a solucionar por fin el mundo entero.
y creerán que empiezan los 1000 años de paz en la tierra. Por eso Satanás vendrá antes que Jesús, para engañar a todo el mundo. Y aquí van a caer todos los que ahora, incluso adventistas, están apoyando toda esta cuestión, ignorando qué es la Agenda 2030, quién la promueve por detrás y qué busca con todo ello. Qué desgracia, ¿eh? Qué desgracia. Greta Thunberg desembarca en Lisboa, pero no llegará a Madrid hasta el viernes. ¿Por qué? Porque tenía que hacer primero un descanso. Iremos a la COP25 a continuar la lucha, dijo. Fijaos, esto ya es una lucha, ¿eh? ¿Y qué vemos del barquito? Me gustaría que os fijaseis en la parte de la derecha central de la imagen, al lado de la vela derecha. 6 camas y 2 motores a gasóleo. Anda. Yo creía que solo iba el catamarán con viento en popa a toda vela. Pues eso por si acaso también estaba allí, entonces también podía contaminar. Bueno, pues nada, aún hay más cosas, mírate esto. En la Cumbre del Clima de Madrid, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, Petteri Talas, ha anunciado que 2019 cerrará una década con niveles récord de temperaturas y este año será al menos el segundo o tercero más caluroso desde que existen registros. Estas temperaturas excepcionales están teniendo un alto impacto en el clima, advirtió Talas. Y fijaos que son datos que muchos no podemos negar, pero es que una vez más ya hemos dicho por qué está sucediendo esto y tanta gente aún lo ignora y creen que esto es debido solo a lo que llegamos a hacer. ¿Os habéis fijado lo que decía ese niño en Colombia ante el Senado? Que ellos eran culpables y él también por lo que estaban contaminando en la tierra, haciendo en la tierra. Yo me pregunto, un niño de 8 años, aparte de echar los pañales su madre allí, poca cosa más habrá contaminado, ¿no? ¿Le habrá dado tiempo a mucho? Pero ¿os dais cuenta cómo nos están sometiendo continuamente a pensar que es que somos unas desgracias absolutas y debemos cambiar absolutamente todo bajo un mismo parámetro? Pues es a lo que nos están llevando continuamente, pero nunca nos están diciendo la verdad de por qué se produce todo esto. Una vez más, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica. Os vais a quedar helados al ver los datos verídicos de toda esta cuestión, que por desgracia en ningún momento se ha dicho nada en ninguna cumbre de la COP25. Y en esta en Madrid tampoco. Y tristemente ningún medio de comunicación tampoco ha hecho reseña de ello. ¿Por qué será? Aquí tenéis a los activistas esperando a Greta. Y los medios desplegados, pues ya veis, qué cantidad de medios desplegados para esperar a Greta. Era una promoción absoluta, ¿eh? Una campaña de marketing perfecta que los medios de comunicación pican el anzuelo porque esto está vendiendo. ¿Y todo esto qué hará? Pues que, como no, toda la gente trate de ello porque va a salir por todos los medios de comunicación. Y así fue. Más cosas. En la Cumbre del Clima, una decena de artistas españoles y Extinction Rebellion han lanzado un ultimátum por la emergencia climática y ecológica en una carrera contrarreloj en un vídeo. Entre los artistas participantes están Marta Azas, John Cortajarena, Nico Romero, Ana Perrote, Heinz, Ivana Vaquero, Fernando Guayar, Brisa Fenoy, Silvia Martí, Alfonso Basabe y Álvaro Monge. Ya veis que hay artistas involucrados en todo esto, pero también hay una serie de grupos, como estos de Extinción Rebelión, que están desplegándose ya por varios países y que están trabajando por lo mismo que Greta y por lo mismo que la ONU y por lo mismo que el papado. Y aquí veis cuando ya llega el catamarán con Greta y también ¿quién está allí secundando? El barco de Greenpeace, ¿cómo no? Y es curioso porque cuando ya sabemos que Greenpeace también está financiado por lo que ya hemos visto de la élite, sí, porque no solo es por lo que recaudan de la gente que hace donativos, ¿eh? Todo esto fue una movida de un señor sumamente importante en el mundo económico y que está ligado al Vaticano, ¿eh? Y tanta gente no tiene idea de esto, no sabe nada. Pues mira, también estaba allí, qué cosas. Y mirad la imagen, muestra la Gababonda escoltada por varias otras embarcaciones y la policía portuguesa mientras se acercaban al muelle. No iban solos, ¿eh?
protegidos y ya veis de qué modo. Y mirad qué más nos dice aquí. Camina al muelle, la Vagabond, encuentra una embarcación de la organización Extinction Rebellion, en la que varios de sus miembros hacen una performance vestidos de rojo en cubierta. La Vagabond atraca en el puerto de Santo Amaro, en Lisboa. Greta Thunberg es ovacionada por los grupos que se han congregado para dar la bienvenida. Un grupo de activistas da la bienvenida a la activista sueca con música en el muelle. Finalmente Greta baja del catamarán y se dirige al puerto. Fernando Medina, presidente de la Cámara Municipal de Lisboa, le da la bienvenida y la califica como una de las voces más destacadas contra el cambio climático. Yo no sé si os estáis dando cuenta, os fijáis a la izquierda de la imagen, hay un reloj, ¿verdad? Se repite, con horas y minutos. Se estaba siguiendo continuamente todos los pasos de Greta. Y todo esto salía en los medios de comunicación para que, como no, la expectación fuera inverosímil. Y ya lo veis, cada vez más expectación, más cosas. Representantes de los grupos de activistas que dan la bienvenida a Greta dan breves discursos de agradecimiento por su llegada. Gracias por ser radical y gracias por ser activa en esta batalla, le han dicho. Ahora habla Greta, que comienza dando las gracias a los congregados y a la tripulación. Soy muy afortunada por haber podido hacer este viaje y tener esta experiencia y finalmente estar aquí en Portugal. He estado aislada durante 3 semanas. Es fantástico estar de vuelta en Europa, dice. Seguiremos presionando a los que tienen el poder para que le den prioridad máxima a este asunto. E iremos a la COP25 en Madrid a continuar la lucha. Ya lo veis, 3 semanas aisladas porque quiso, o porque así se lo instaron a hacer, porque podía haber utilizado un medio de locomoción distinto y esto hubiese sido mucho más rápido. Pero claro, interesaba, una vez más, con su conducta, marcar algo a seguir por todos. Más cosas. Enfrentemos esta emergencia global, insta el activista. Más que por nosotros, por nuestros hijos y nietos y todos los seres humanos de la Tierra. Luego agrega, espero que todos seamos activos. Una vez más, aquí nadie se plantea que Jesús vuelva y acabe con esto. Nadie. Le preguntan en la rueda de prensa qué opciones da para los que, como ella, no pueden viajar en catamarán. Ella contesta, hago esto para enviar un mensaje. Es imposible vivir de forma sostenible hoy. No pretendo decirle a nadie cómo viajar, pero desde luego hay modos sostenibles de hacerlo, aunque no se lo voy a indicar a nadie. ¿Veis? Era un ejemplo para seguir. Todo esto, pues, mientras hacía estas 3 semanas de ejemplo, eran 3 semanas en que no iba a estudiar, como todo el año, que ya lo veis, perdido. Y es porque está, dice, tan agobiada por el tema que prácticamente es que no vive, lo está pasando fatal. En fin, un terror generado. Pues quizás ya va siendo hora que alguien le explique la verdad a esta chica. Si alguien la conoce, que se lo cuente, a ver si sale de todo este embrollo donde la han metido y pobrecita, ya veis cómo está funcionando. Mirad, Greta Thunberg llega a Lisboa tras un viaje transatlántico en catamarán. La expectación y todo al respecto en este vídeo. Y llega a Lisboa con toda esa expectación y decide viajar en tren hasta Madrid, porque así no habría sistema de contaminar. ¿Era eso solo? Ya lo veremos. Pero mirad por dónde. Vuelve a salir el rey de Roma. El Papa se dirige a la COP25, no porque él fuera allí, sino por un mensaje. Ofrecer razones concretas para un futuro digno. El Santo Padre ha enviado un mensaje a los participantes en el 25º periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunidos en Madrid del 2 al 13 de diciembre de 2019. Y vais a ver qué mensaje es. Ciudad del Vaticano. Ojalá podamos ofrecer a la próxima generación razones concretas para esperar y trabajar por un futuro bueno y digno. Espero que este espíritu anime el trabajo de la COP25, a la cual deseo mucho éxito. Es el aliento del Papa Francisco a los participantes en la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas reunidos en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre de 2019. Una creciente toma de conciencia de la comunidad internacional. En un mensaje dirigido a la señora Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente de Chile, presidenta de la COP25, el Santo Padre recordó que desde el 12 de diciembre de 2015 la COP21 adoptó el Acuerdo de París, cuya aplicación requerirá un compromiso concertado y una dedicación generosa por parte de cada uno.
Su rápida entrada en vigor en menos de un año y las numerosas reuniones y debates destinados a reflexionar sobre uno de los principales desafíos para la humanidad, el del cambio climático, y a identificar las mejores formas de aplicar el Acuerdo de París, subrayó el pontífice, han puesto de manifiesto una creciente toma de conciencia por parte de distintos actores de la comunidad internacional de la importancia y la necesidad de trabajar juntos en la construcción de nuestra casa común. ¿Veis por dónde vaya el tema? Evidentemente es la construcción de nuestra casa común, del mundo, un mundo donde todos estamos, por tanto todos somos una misma familia, todos debemos cuidar del planeta, todos debemos estar legislados bajo un mismo parámetro, porque también se van a aplicar cuestiones judiciales al respecto. Por tanto, cuando se aplique la ley dominical, ¿qué pasará con aquellos que no quieran seguir por ese parámetro? Vamos viendo cómo va todo. Continúa diciendo más cosas. Los compromisos actuales distan mucho de los objetivos establecidos. A pesar de estos esfuerzos emprendidos, el Papa Francisco señaló que después de 4 años debemos admitir que esta conciencia sigue siendo bastante débil, incapaz de responder adecuadamente a este fuerte sentido de urgencia y de acción rápida que exigen los datos científicos de que disponemos, como los descritos en los recientes informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Estos estudios, precisó el pontífice, muestran que los compromisos actuales de los Estados para mitigar el cambio climático y adaptarse a él distan mucho de ser los que realmente se necesitan para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Fijaos que dice, exigen los datos científicos de que disponemos. Pues bien, en la próxima conferencia, si Dios quiere, mostraremos otros datos científicos que no son los que presentamos nosotros y son de científicos que son totalmente contrarios a este planteamiento, porque el Papa de estos no dice nada y solo coge los de un lado. ¿Es que el Papa también es científico y sabe a la perfección una cosa y otra? Bueno, pues ya lo veremos en su momento. Más cosas. Demuestran lo lejos que están las palabras de las acciones concretas. Creciente necesidad de transformar nuestro modelo de desarrollo. En la actualidad, afirma el Santo Padre, existe un creciente acuerdo sobre la necesidad de promover procesos de transición, así como una transformación de nuestro modelo de desarrollo, para fomentar la solidaridad y reforzar los fuertes vínculos entre la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Así lo demuestran también las numerosas iniciativas que se han puesto en práctica o están en marcha, no solo por parte de los gobiernos, sino también de las comunidades locales, el sector privado, la sociedad civil y las personas. Sin embargo, sigue siendo motivo de gran preocupación la capacidad de esos procesos para respetar el calendario exigido por la ciencia, así como la distribución de los costos que requieren. Y todo esto, recordad, es lo mismo que ya estaba expresado en la encíclica Laudato Si. Necesitamos una voluntad política clara, previsora y decidida. Es por ello, señala el Papa Francisco, que debemos preguntarnos seriamente si existe la voluntad política de destinar con honestidad, responsabilidad y coraje más recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables que son las más afectadas. Los numerosos estudios, puntualiza el pontífice, nos dicen que todavía es posible limitar el calentamiento global. Para ello necesitamos una voluntad política clara, previsora y fuerte, decidida a seguir un nuevo rumbo que apunte a reorientar las inversiones financieras y económicas hacia aquellas áreas que realmente salvaguarden las condiciones de una vida digna de la humanidad en un planeta sano para hoy y para mañana. Y ahora, si todo esto no es ya suficiente, mirad, una vez más, dónde va a parar todo. Tenemos el desafío de civilización por el bien común. Todo esto, concluye el Santo Padre, nos invita a reflexionar concienzudamente sobre la importancia de nuestros modelos de consumo y producción y sobre los procesos de educación y sensibilización para hacerlos coherentes con la dignidad humana. En este sentido, el Papa invita a los participantes de la COP25 a tener presente que nos enfrentamos a un desafío de civilización en favor del bien común y a un cambio de perspectiva que sitúa esta misma dignidad en el centro de nuestra acción, que se expresa claramente en el rostro humano de las emergencias climáticas. Por ello, debemos aprovechar esta ocasión mediante acciones responsables en los ámbitos económico, tecnológico, social y educativo, sabiendo muy bien que nuestras acciones son interdependientes. Por tanto, ya lo veis, aquí entra todo. Habrá un cambio
a nivel de ámbito económico, tecnológico, social y educativo. Por tanto, aquí no se va a escapar nada ni nadie, porque de un modo u otro todos vamos a entrar en todo ello. ¿Y todo por qué? Por este teórico bien común. Qué bien han conseguido que esta frase ya sea dicha no solo por el Papa, sino también por políticos. Y qué bien han conseguido que esta frase se vaya impregnando en cada persona que la va oyendo para que nadie pueda decir que esto verdaderamente no es para el bien común. Y si dices que esto en verdad no es para el bien común, prepárate. No cargar a los jóvenes con los problemas de otras generaciones. Finalmente, antes de concluir con su mensaje, el Papa Francisco dirige su pensamiento a los jóvenes de hoy, quienes muestran una gran sensibilidad a los complejos problemas que surgen de esta emergencia. No debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por los anteriores. Debemos darles, en cambio, la oportunidad de recordar a nuestra generación como aquella que renovó y actuó, con conciencia honesta, responsable y valiente. La necesidad fundamental de colaborar para preservar y cultivar nuestra casa común. Que no falte lo de nuestra casa común. Pero ya veis, el Papa hablando y en ningún momento pone a Jesús como solución absoluta de nada. Yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. Sí, da la solución. Hay que hacer esto y así irá todo bien. Y las generaciones futuras, pues poco pinta aquí que Jesús vaya a acabar con esto. Ni hablando de las profecías bíblicas de cómo acontecerá la segunda venida de Jesús y cómo va a acabar realmente con este mundo. Nada que ver, ¿eh? Y aún la gente va siguiendo sus postulados, incluso todos aquellos que dicen que lo del papado, los curas y no sé qué, que todo esto es un engaño y son los no sé qué y los no sé cuánto, y les están haciendo caso prácticamente a todo lo que están diciendo, tan solapadamente y sin enterarse. Qué bien están trabajando. Mirad, otro vídeo, el conflicto medioambiental que destapó Greta Thunberg al rechazar un coche eléctrico en España, porque se le ofreció, por parte, si no recuerdo mal, de Extremadura, el concederle un coche eléctrico para que se desplazara hasta Madrid. Ella, en un principio, no respondía a nada de esto, finalmente esto se descartó, fue en tren, pero resulta que con toda esta cuestión apareció una parte en España donde precisamente hay litio y hay toda una polémica porque quieren, como no, extraer el litio de allí con todo lo que eso va a conllevar. Hasta una niña, veréis que bueno, también surgió con un vídeo pidiendo que todo esto no se hiciera por la cuestión del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero mirad, vamos a ver un poco todo esto. Bueno, pues esto era una de las cosas, hay aún más. Pero bien, vamos a ver precisamente lo que antes os decía. Niña, montaña, denuncia la amenaza medioambiental que constituye proyecto minero en Cáceres. Y mirad, todo esto va saliendo a la luz ahora. Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? El litio también en España. No en la misma magnitud que en Bolivia y demás países, pero también lo hay. Y en este vídeo, ¿a quién habrán aprovechado también para destapar todo esto y frenarlo? A niños. Qué fácil es, con los niños por en medio, para que el lagrimeo salga y la concienciación, tocar fibras. La gente ya sabe lo que está haciendo con estas cosas. Unos será para bien y otros para manipular a todo el mundo. Y antes os decía, hablábamos de niños, de jóvenes, de adultos, del Papa y de burros. Sí, de burros. Ofrecen un burro a Greta Thunberg para llegar a Madrid. Los gastos correrían de nuestra parte. Sí, sí. ¿Y quién dijo esto? Pues miradlo. La Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera de la Reina, Toledo, ha ofrecido a la activista climática sueca Greta Thunberg un burro criado en la comarca para que pueda desplazarse desde Lisboa hasta donde ha llegado en catamarán a Madrid. Lisboa hasta donde ha llegado en catamarán a Madrid, donde tiene previsto participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. A través de su muro de Facebook, dicha asociación, consciente de la importancia de sensibilizar al mundo por la situación medioambiental, se suma a la lucha de Thunberg
y la apoya ofreciendo este medio de transporte. Lo han usado nuestros antepasados y ha sido el más respetuoso con el medio ambiente en los desplazamientos humanos. Y diréis, anda, pues tienen razón. Esto es lo más respetuoso para el medio ambiente, que más natural que un burro para ir montado en él y hacer kilómetros. ¿Greta aceptaría esto? ¿Os imagináis a Greta subida desde Lisboa a Madrid en burro? Si tardó 21 días en cruzar el Atlántico, tardaría no sé cuántos en llegar a Madrid. La cumbre COP25 habría acabado de sobras. ¿Y os la imagináis subida allí? ¿Os imagináis a los medios de comunicación siguiendo al burro por todo el cruce de Lisboa hasta llegar a Madrid? Sería todo un espectáculo, desde luego, ¿eh? Pues bien, esta es la carta, precisamente el comunicado que le enviaron, hasta con la foto del burro en cuestión, ¿eh? Y bueno, vamos a leerla. Fijaos en el mensaje. Querida Greta Thunberg, conscientes de la importancia de sensibilizar al mundo por la situación medioambiental, esta asociación de vecinos se suma a tu lucha y te apoyará de la siguiente forma. Ponemos a tu disposición un burro criado en la comarca de Talavera de la Reina para tu desplazamiento entre Lisboa y Madrid para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019. Es el medio que han utilizado nuestros antepasados y que ha sido el más respetuoso con el medio ambiente en los desplazamientos humanos. Además, con ello, tú también nos apoyarás para que la gente conozca que el próximo mes de agosto de 2020 comienza el Año Santo Guadalupense y podrás vivir en persona una de las formas que han utilizado durante siglos miles de personas para realizar este camino secular de 257 kilómetros que une el monasterio de los Jerónimos de Madrid y el monasterio de Guadalupe, por el que estamos trabajando volcando también todos nuestros esfuerzos. Todos los gastos del viaje correrían de nuestra parte. Impacientes de recibir tu respuesta, nos despedimos deseándote una feliz estancia en España. La directiva de AVV Fray Hernando de Talavera. Pues esta fue la carta que le enviaron y ya lo veis, además había una cuestión muy católica por en medio, ¿eh? Yo no sé si esto se lo enviaron a modo de pitorreo, de burla o de todo corazón, sinceramente no lo sé. Pero había algo que tampoco se tuvo en cuenta y es, ¿los burros también contaminan? Dicen que, según ellos, en este apartado, pues que es un modo tradicional de viajar por generaciones y súper respetable con el medio ambiente. Pues mira por dónde conoce los 10 animales con las flatulencias más contaminantes del mundo, te sorprenderás. Y quizás es por esto que Greta ni les respondió, ni les respondió. Y bueno, habla en el punto número 10 los seres humanos, en el 9 los cerdos, en el 8 las cabras, en el 7 los canguros, en el 6 las ovejas y en el 5 los caballos. ¿Entrarían también las mulas y los burros? Probablemente muy por ahí irían en estadística. Y mirad qué estadística tienen en contaminación. Los caballos cierran el top 5 de los animales con los pedos menos amigables con el medio ambiente, aportando 45,5 kilogramos de metano cada año, no solo mediante sus gases, sino que también sus desechos corporales, siendo uno de los mamíferos que más caca produce con 9 toneladas al año. Bueno, os parecerá un poco de risa, ¿eh? Pero claro, es que ya puestos a mirar tan detalladamente las cosas para no contaminar, ni en burro puedes ir. Lo mejor, pues tienes 2 patitas, pues anda con las 2 patitas. ¿Os dais cuenta que se está llegando a extremos ya que no son para nada normales? Bueno, pues esto que parece una tontería es algo que ya en el tema de ganado, ya visteis también los problemas que ha conllevado y que de hecho se está abogando para que se elimine el consumo de carne por la contaminación de los animales de granja tan brutal también. Bueno, por si os interesaba, en el 4 están las termitas, en el 3 los camellos, en el 2 los elefantes y en el 1 las vacas. En fin, que Greta, yo no sé si decidió no ir en burro por esto o por otras cuestiones. Cogió el tren para no contaminar. ¿Sí? Ya lo veréis. Un estudio revela que las emisiones globales de CO2 suben en 2019 debido al consumo de gas y petróleo. Fijaos que continuamente bombardeo de noticias que tienen que ver con esto, ¿eh?
Las políticas son insuficientes y, por tanto, hay que hacer más, continuamente más datos al respecto. Incluso hablan de que el gas natural solo puede ser una solución a corto plazo, pero debe eliminarse rápidamente también. No sé si lo sabéis, por ejemplo, aquí ya donde estamos nosotros, el año que viene, las calderas de gas ya no se podrán instalar más. Se podrán mantener, reparar, pero ya no se podrán instalar de nuevas, tendrá que ir todo con aerotermia, otra forma de poder calefactar el hogar. En fin, las aplicaciones están siendo cada vez más fuertes. Pero junto a todo esto, aún hay más datos. Suben en China e India. Por el contrario, se espera que durante este año las emisiones de CO2 de China aumenten un 2,6% y el informe alerta de que ese crecimiento sería mayor de no ser por la ralentización de la economía. Las emisiones también crecerán en India, pero a un ritmo menor que en años anteriores, en torno al 1,8%, por el menor uso del petróleo y otros recursos naturales, debido también a una economía más débil. Pero, por tanto, China, India, Estados Unidos, siguen por sus fueros. Vamos a ver ahora otro vídeo. Un estudio revela que las emisiones globales de CO2 suben en 2019 debido al consumo de gas y petróleo, con los datos. Las emisiones globales de CO2 aumentarán un 0,6% en 2019, pese a disminuir el consumo de carbón debido al fuerte crecimiento en el uso de gas natural y petróleo. Así lo indica un nuevo informe de Global Carbon Project, que sin embargo señala que no se puede descartar una disminución de las emisiones, dadas las incertidumbres de la proyección. Esta investigación se publica en 3 artículos en las revistas Nature Climate Change, Environmental Research Letters y Earth System Science Data, y además será presentada este miércoles en la Cumbre del Clima, que actualmente se celebra en Madrid. En concreto, las primeras estimaciones sugieren que las emisiones de CO2 del uso del carbón disminuirán un 0,9% en 2019, mientras que las emisiones de CO2 del consumo de petróleo crecerán un 0,9% y las de gas natural un 2,6%. Asimismo, el estudio revela que en 2018 la concentración de CO2 atmosférico alcanzó un promedio de 407,4 partes por millón y que se prevé que este año aumente hasta alcanzar las 410 partes por millón. Según el estudio, se trata de un crecimiento más lento que en 2018, pero las emisiones mundiales de carbono siguen avanzando en la dirección equivocada, en un momento en que los gobiernos deben apostar por la descarbonización. Pues ya veis cómo van analizando toda una estadística de todo cómo irá aconteciendo, pero ya sabéis, el petróleo y el gas sigue siendo el gran negocio. Y esto va a llevar al conflicto final en este mundo. Así está escrito, y así acontecerá. El presidente de Iberia responde a Greta Thunberg: por encima de 1.500 kilómetros no hay transporte alternativo al avión. ¿Y por qué dice esto? Pues ya lo sabéis, ella se fue en catamarán. Mirad qué nos dice. Preguntado en un encuentro informativo de COE y CEPIME por cómo convencería a Greta Thunberg para que montara en un avión, Gallego ha señalado que la activista sueca está en su derecho de elegir el medio de transporte que desee, pero la alternativa de volar o no es del todo real. El presidente de Iberia ha añadido que mientras existen medios de transporte alternativos, para un vuelo de menos de 1.500 kilómetros, en trayectos superiores no hay una alternativa real al avión. Gallego ha explicado que, a diferencia de otros sectores como el automovilístico, el de aviación va a tardar años en lograr que el avión eléctrico sea una alternativa real. El avión eléctrico llegará, pero todavía quedan años para poder transportar el volumen de pasajeros necesarios con este tipo de tecnología, ha matizado. Las aerolíneas están sufriendo mucha presión por el tema de las emisiones de CO2, a pesar de que el tráfico aéreo supone solo un 2,5% de las globales. Ha lamentado. Pero ya ves, cuando se está mentalizando tanto a la población mundial, afecta a todos los sectores. En fin, la lógica, como ya también Putin lo expresó, no va en consonancia con lo que están haciendo decir a Greta, Y no es porque yo esté a favor de Putin a nivel político y demás, pero es que dijo una obviedad. Bueno, pues nada, mira por dónde. Aquí también ofrecen un burro a Greta Thunberg para llegar a Madrid. Los gastos correrían de nuestra parte. Pues no les hizo falta llevar el burro hasta Lisboa. Monseñor Argüello, referente a la COP25, es un momento para crecer la toma de conciencia.
fijaos, crecer la toma de conciencia. Esta COP25 no ha servido para hacer cambios, pero sí para que crezca la toma de conciencia. Mirad qué nos dice. Entrevista al secretario general de la CE tras inaugurar el foro La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común en el marco de la COP25 que se estaba desarrollando en Madrid. Mirad qué nos dice en este acto paralelo que se hacía. Mireia Bonilla, Ciudad del Vaticano. En el marco de la COP25, conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este jueves, 5 de diciembre, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Javier Argüello García, inauguró en la sede de la Fundación Pablo VI en Madrid el Foro de la Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común. Se trata de una cumbre internacional que ha reunido a casi 400 personas de diversas comunidades, organizaciones católicas, también con la presencia de algunas personas venidas de otros países, para subrayar sobre todo, la importancia que tiene la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ha declarado para Vatican News el secretario general de la CE. Ya ves, todo centrado ¿en qué? En la encíclica Laudato Si, y esto en paralelo con la COP25. La COP25 es un llamado de atención. Monseñor Argüello explica que durante dicho foro se ha tratado como la encíclica Laudato Si, también entendida en relación con todo el tema social de la Iglesia. Pueda ser la aportación propia que los cristianos y católicos hagamos a un asunto, el del cuidado de la casa común, y el cual, puntualiza, compartimos con todos nuestros conciudadanos. También subraya que en los diversos diálogos y propuestas realizados por las personas que participan en este encuentro está, por una parte, el llamado de atención de los asuntos que se están tratando en esta cumbre sobre el clima aquí en Madrid, y desde ahí poder situar toda la propuesta de la Iglesia en el que se une al clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Por otro lado, dice, se ha visto la perspectiva de creación que toda la realidad tiene y el concepto de que todos hemos salido de las manos de un Dios creador. Por tanto, evidentemente, todos somos una familia humana y, por tanto, todos nos debemos regir por lo mismo. Y ahora atención a las propuestas de la Iglesia. El hombre, la mujer, la persona humana está en el centro, subraya el secretario general de la CE, a la vez que asegura que, insistiendo en toda esa debilidad de la persona humana, se ha hecho una propuesta de relaciones fraternas, clamor de los pobres, clamor de la tierra, pero también una propuesta de cuidado de la casa común. Ya nos lo están diciendo todo, ¿eh? Toda la ruta a seguir, y todo está en la encíclica Laudato Si. La comunidad católica debe aportar al cuidado de la casa común. Por otro lado, Monseñor Argüello explica que desde este marco de referencia se han tenido diversas intervenciones, diálogos, tratando de animar a toda la comunidad católica a que pueda también contribuir a una manera de relacionarnos con todo lo creado entre nosotros y también, continúa, con el Creador, y que ésta suponga una aportación a este deseo común de tantos y tantas hombres o mujeres de toda la tierra que quieren ver asegurado este cuidado de la casa común. Por último, expresa que ha sido un momento de alegría por este encuentro de tantas realidades católicas, a la vez que un momento para el crecimiento de nuestra toma de conciencia y de nuestra aportación al bien común. Por tanto, la toma de conciencia iría más, su aportación al bien común también, pero si os habéis fijado, nos dice algo sumamente interesante, la manera de relacionarnos con todo lo creado entre nosotros y también continúa con el Creador. Y aquí ya va entrando todo de lleno. Porque el domingo es lo que relaciona a lo creado con el Creador, según la interpretación del catolicismo, según la interpretación de mucho protestantismo que también acepta el domingo como día de reposo, cuando en verdad lo que une todo esto es el sábado. Pues una vez más, allí, en cierto modo, nos están ya diciendo el domingo como día de reposo para todos, que nos va a unir fraternalmente entre nosotros y, cómo no, con el Creador. Qué triste, ¿eh? Que tanta gente esté siguiendo todo esto y no sepa nada de la ley dominical. Y otros que han oído hablar de la ley dominical digan que son las tonterías de los sabatistas, de los adventistas y de cuantas cosas quieran llamarles, por no hacer caso a la profecía, por no hacer caso a interpretar bien la palabra de Dios, y se van a perder. ¿Por qué?
Pues por ser igual que esos animales que hemos visto antes. Qué triste, qué triste. Aquí tenéis la COP25, entrevista a Tomás Insúa, director del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Sí, sí, ellos se están moviendo en este ámbito de lleno. ¿Y en qué se inspiran? En la encíclica Laudato Si. El trabajo que tenemos por delante es gigantesco y tiene que ser rápido. Ha advertido Tomás Insúa, director del Movimiento Católico Mundial por el Clima, en el encuentro La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común, celebrado esta mañana en la Fundación Pablo VI, en Madrid, en el marco de la COP25, que tiene lugar en la capital española hasta el 13 de diciembre. Y dice que tiene que ser rápido. ¿Y qué decía Ellen White en sus profecías? Que los últimos acontecimientos serían rápidos. Y evidentemente eso tiene aún más implicación de lo que estamos viendo aquí, porque este tema es una parte central para aplicar la ley dominical, pero a su vez recordemos que habrá también conflicto a nivel mundial. Ellen White aún fue más lejos de todo esto, inspirada por Dios, pero es lo que nos estaba hablando la profecía bíblica. Ella nos lo da con más detalle porque es lo que necesitamos conocer ahora, en nuestro tiempo final. Bueno, pues ya lo veis cómo están trabajando para generar todo esto, concienciar a la gente por todos lados, y todo vinculado a la encíclica Laudato Si. Mirad unas cosas que dice que realmente son interesantes, a nivel católico sobre todo. Zen. Usted ha señalado en esta ponencia que 160 instituciones católicas han desinvertido ya en la industria de combustibles fósiles. ¿En qué nivel se encuentra la Iglesia en este proceso? ¿Todavía hay instituciones católicas que tienen que desinvertir? Tomás Insúa. Falta mucho, falta muchísimo. Hay todavía muy poca conciencia dentro de la Iglesia, aun cuando tenemos una encíclica. La única encíclica que el Papa Francisco ha escrito en estos 6 años de pontificado y sobre este tema, y aún así hay muy poca conciencia de la Laudato Si en general y de la crisis temática en particular. Entonces, si hay pasos positivos, se están empezando a dar cambios. Entonces, sí hay pasos positivos, se están empezando a dar cambios. 160 instituciones ya lo hicieron. Varias conferencias episcopales dentro de ese grupo ya lo han hecho, pero no es suficiente. Hay muchísimos más que todavía no han hecho nada. Yo creo que el trabajo que tenemos por delante es gigantesco y tiene que ser rápido. Ese es el desafío. Usualmente, una encíclica. No es raro que la Laudato Si no sea conocido. Y no hablamos solamente del laicado, también de la jerarquía, obispos, sacerdotes. Se está quejando de que dentro del propio catolicismo la encíclica Laudato Si no ha arraigado lo suficiente, que es aún desconocida incluso por parte de la jerarquía católica. Con lo cual hay que acelerar para que todo esto les impregne de lleno y se pongan a trabajar también para concienciar a los que ellos tienen más cerca. Y, cómo no, a través de todos los medios posibles, para llegar a cuantos más mejor. ¿Dice algo más? Generalmente una encíclica toma tiempo para ser digerida, pero la diferencia con esta en particular es que no tenemos tiempo. No podemos esperar un par de décadas a que en los seminarios lentamente empiecen a hablar de ella. Tiene que ser planteado ya. Vivimos una situación de emergencia, aunque no lo percibamos como una emergencia en Europa, en Filipinas, África, etc. La gente se está muriendo literalmente. Esto es una emergencia. Y no solamente esto, estamos viendo recién la puntita del iceberg, pero en las próximas décadas y años se vienen unos problemas colosales. Entonces tenemos que adoptar esta realidad, que es una urgencia inusitada, y actuar en consecuencia. Falta mucho todavía. Venimos bien, pero hay que acelerar exponencialmente. Dice que solo vemos la puntita del iceberg y que hay personas que ya se están muriendo por todo esto. Ya es una acusación directa de algo que está pasando y que para ellos tiene que ver con el cambio climático. Es curioso, lo mismo dice Greta, lo mismo dice Guterres, lo mismo dice el Papa, todos dan ese mismo mensaje. ¿Es verificable? Esto es otra historia. Se preguntaba la gente, ¿dónde está Greta? Así han sido las 10 horas de viaje en tren Lusitania desde Lisboa a Madrid. Fijaos que hacemos una vez más ese retroceso en el viaje de Greta, porque el burro no fue aceptado y se fue en tren. Bueno, pues ya lo podéis ver, siempre rodeada de gente por todos lados, policía también. Y mirad qué nos cuentan aquí.
Un tren repleto. No podía irse en otro transporte, dedujo la prensa, que agotó los billetes disponibles para el viaje de esta madrugada, colmado de expectación para buena parte de la treintena de reporteros, cámaras de televisión y fotógrafos de varios países presentes frente a las puertas del tren en la estación lisboeta de Santa Apolonia para captar la entrada de Greta. Ya veis qué movida se realizó al respecto, ¿eh? Incluso habían comprado los billetes de tren ya los periodistas, preveyendo que era el único medio de locomoción, que si no aceptaba coche eléctrico ni burro, pues no le quedaba otra. Y el seguimiento fue realmente masivo. Mirad más. No pudo ser. Zumber titubeó al ver la nube de periodistas y cambió de puerta de entrada en el último segundo. Así lo muestra un periodista desde su móvil en el vagón cafetería. No es la única prueba que se expone en el flujo de puntos de vista que se desarrolla en esta zona. Se llegó a meter en la cocina, cuenta otro de los reporteros sobre la adolescente, que en su intento por resguardarse acabó por error en la pequeña cocina al final de la barra de la cafetería. La escena fue descubierta por los agentes de policía que impidieron la entrada al vagón cafetería hasta que ella hubo salido hacia su compartimiento. Llegaron a custodiar el pasillo del vagón de las hiliteras, donde viaja la muchacha sueca, impidiendo el paso hasta que el tren comenzó su marcha para abandonar Lisboa. Ya veis, la policía la estaba custodiando, ¿eh? Solo custodian a los que el gobierno designa como personas importantes y que necesitan eso. Greta Thunberg pide escolta policial en Madrid con coches eléctricos. También era un requisito y evidentemente pues se produjo. Según confirmaron a Servimedia, fuentes del entorno del activista, la joven pidió que su escolta policial, proporcionada habitualmente cuando llegan a España personalidades reconocidas, se trasladara en vehículos eléctricos, algo a lo que las autoridades accedieron, porque la policía cuenta con una amplia flota de vehículos sostenibles. Ya veis, la policía ya también tiene vehículos sostenibles y le asignan el control, la seguridad sobre Greta. Ya desde Lisboa a una policía y se supone que deberían subirse también cuando pasaron la frontera los de España, a menos que ya partieran desde allí. Pero el despliegue es impresionante, ya lo veis. Bueno, pues vamos a ver otro vídeo. La activista Greta Thunberg llega a Madrid rodeada de polémicas. ¿Qué polémicas? Miradlo. En fin, que ya parece un circo todo, ¿verdad? Mira por dónde, no acepta el burro y coge el tren, que durante un trayecto de 210 kilómetros tienen que acoplarle una locomotora en diésel que contamina un montón. En fin, ya no hablemos de luego lo otro de ella, porque ya habéis visto qué hay. Pero qué fácil es manipular la opinión pública, ¿eh? Cuando tantos medios de comunicación van bajo un mismo sistema a seguir. Aquí tenéis también, Greta Thunberg, nuestras voces se escuchan cada vez más, pero no se traducen en acciones políticas. Tiene una queja al respecto. Y bueno, aquí lo vemos cuando precisamente se nos dice algo en concreto, es el momento en que baja del tren, ella va como muy perdida y claro, hay toda esa masa, no solo de policía, sino de los medios de comunicación que la acosan continuamente. Bueno, pues mira qué nos dice. La activista rechaza el avión por la emisión de gases contaminantes y, tras descartar un vehículo eléctrico y ofertas tan llamativas como la posibilidad de cubrir los 625 kilómetros que separan las capitales ibéricas en burro, se inclinó por llegar a Madrid en el tren nocturno. Una opción no limpia totalmente, puesto que la Lusitania recorre 210 kilómetros con una locomotora diésel a partir del momento en que cruza la frontera a la altura de la provincia española de Salamanca. En fin, sin comentarios, ¿verdad? Llega un punto en que ya, ¿qué vas a hacer? Mirad la cola que ya había para ir a ver a Greta en la rueda de prensa. ¿Cuánta gente en fila india? Impresionante, ¿eh? Qué movida la que acontece a su alrededor. Mirad qué dice Greta aquí. Soy solamente una activista climática, una pequeña pieza de algo más grande. Necesitamos más activistas. Sí que es una pequeña pieza de algo más grande. La lástima es que creo que no le han dicho que lo más grande de todo esto es el Vaticano. Pero dice necesitamos más activistas y cada vez más activistas surgen.
como setas. Finaliza el turno de preguntas, pero un periodista chileno se salta esta restricción hablando sobre la problemática de su país. No habrá justicia climática si no hay justicia social, sentencia Shari Crespi, de FFF, España. Eso era durante esa rueda de prensa, donde Greta no estuvo sola, hubo otros jóvenes de otros países que hacían sus declaraciones, ella estaba más callada como para dar pie a los otros para que también hablaran y tuvieran esos momentos de protagonismo, de dar su mensaje. Y fijaos en el mensaje de esta persona, no habrá justicia climática si no hay justicia social. Es lo que el papado nos viene diciendo, y que habría que hacer jurisdicción al respecto. En fin, es que parece que las bocas de toda esta gente solo repita el mensaje papal por todos lados. Mirad también esto. Llevamos un año manifestándonos y no ha pasado nada. Nos gustaría que los gobiernos tomaran medidas. No podemos esperar más. La gente está sufriendo y muriendo, afirma Greta. ¿Os dais cuenta? El mismo mensaje que hemos visto antes. La gente está muriendo ya por todo este tema. Otro vídeo, Greta con sus compañeros de Fridays for Future cantando y lanzando consignas contra la crisis climática y a favor del planeta. Y vais a ver a ella que está por allí en medio del grupito y como todo, cada vez con más bombo y platillo. Vamos a oír un poco de traducción de lo que cantaban estos chicos. Bueno, básicamente decían, el poder para el pueblo tiene el poder, decidme que lo sentís, decidme que lo sentís. En fin, un mensaje que ya veis, una vez más, de concienciación y de directo, para que haya un cambio, si hay que sentirlo, pues es un continuo por todos lados. Lástima que no introducían la estrofa, ¡qué comida de coco! Porque es lo que les están haciendo y no se enteran, pobrecitos. Todo sobre la marcha por el clima que encabezará Greta Thunberg en Madrid. Era seguido por todos lados, todo lo que iba a hacer al respecto. Mirad. ¿Qué es la marcha por el clima? España vivió recientemente una jornada similar de apoyo masivo a la causa. Fue el pasado 27 de septiembre con la llamada huelga del clima. En todo el territorio nacional se manifestaron 400.000 personas, según Fridays for Future. El movimiento iniciado por Greta Thunberg que lleva las protestas a las calles cada viernes. Cada viernes, pero dice más. El lema de la marcha de este viernes, el mundo despertó ante la emergencia climática, resalta la relevancia que ha tomado la preocupación climática en la sociedad civil en los últimos años. Según Pablo Chamorro, portavoz de la Marcha por el Clima y de la Cumbre Social por el Clima, nadie duda ya que el 2019 ha sido el año del despertar climático, de los jóvenes que se han levantado para pedir más ambición y medidas valientes a la clase política para hacer frente a la crisis climática. También ha afirmado que la protesta cuenta con 850 entidades adheridas y espera que se concentren más de 100.000 personas. Y los datos, pues depende de quién los dijera. Unos decían una cantidad y los otros 400.000 personas. Los otros no llegaban ni a 50.000. Bueno, como siempre, son los datos dispares que se dan, Pero ya veis cuántas organizaciones o entidades adheridas, cada vez más. Pero ¿quiénes la convocan? Mirad, ¿quién las convocó? Está convocada por las plataformas Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima. Con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática y Minga Indígena. También se sumarán otros convocantes como organizaciones ecologistas y sindicatos. Vamos, los sindicatos, como no, tenían que estar en todo este juego. Y ya visteis quién generó los sindicatos, el Vaticano. Una vez más, moviéndolo todo por todos lados. Algunos activistas chilenos como Ángela Santiago de Fridays for Future en Chile o el líder indígena Juan Antonio Correa han querido dejar constancia de la importancia latinoamericana de esta marcha pese a que se produzca en terreno europeo, así como de la relación entre la crisis climática y la crisis política de su país. ¿Lo estáis leyendo bien? Se supone que iba a ser una COP25 latinoamericana y traemos nuestras voces. Tenemos 8 años para evitar una catástrofe climática, dijo la portavoz de Fridays for Future en Chile, Ángela Santiago. Lo habéis leído bien, sí. Dicen ahora 8 años para evitar una catástrofe climática. Las cosas, los márgenes se van reduciendo. Por tanto, si hay que ir muy rápido y ya dicen en 8 años catástrofe climática, ¿qué deberán hacer?
¿Aún creemos que los últimos movimientos no van a ser muy rápidos, como dijo Ellen White? Pues ya podemos prepararnos. ¿Os habéis dado cuenta de cómo apretaban en el 2020, cómo ese cambio? Preparémonos porque esto se está acercando. Para Correa Mapuche, coordinador de la organización Minga Indígena, los pueblos indígenas hemos estado ausentes de la negociación climática y están matando a nuestros líderes en los lugares donde hay conflictos medioambientales, denunció en la rueda de prensa de Fridays for Future. Fijaos, una vez más sale el tema de los pueblos indígenas, lo que el papado está apoyando continuamente y no porque sí, no por amor precisamente. Tras su travesía por el Atlántico para acudir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la joven activista Greta Thunberg encabezará la marcha y a su finalización leerá un manifiesto. No será la única cara conocida en el cierre de la marcha en nuevos ministerios. Esto es el en Madrid. actor, es una estación, ¿no? Sí. El actor Javier Bardem dará un discurso y artistas como Amaral y Macaco interpretarán algunas canciones. Como suele ser habitual, todo esto también va apoyado por artistas, sean cinematográficos, teatrales o bien también, como no, con artistas musicales. Y así más gente se ve atraída a todo ello. Antes se hablaba, no sé si os habéis dado cuenta, os lo he remarcado, de esas puntas de iceberg o iceberg. Mirad precisamente el póster de todo esto. ¿Qué pone? Rally por el clima, emergencia climática. ¿Y os dais cuenta de qué hay dibujado? Son icebergs, icebergs, sí. Pero ¿cuántos salen y en qué disposición? Son 3 puntas que sobresalen como las 3 pirámides de Egipto. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que hayan decidido este mismo emblema con todo lo que ello implica, con todo lo que hemos tratado al respecto. Impresionante. Si no sabéis de qué os hablo, mirad los temas que presentamos de Orión y mirad también puertas dimensionales. Os va a quedar muy claro. Pero todo esto, desde luego, si ha sido una casualidad, vaya casualidad. Greta Thunberg lidera a los miles de manifestantes climáticos en Madrid y asegura que el cambio va a llegar. Lo asegura. Pues mirad el vídeo. Y aprovechando, mirad la imagen. ¿Veis lo que hay aquí? Una bola del mundo, que es ¿el qué? La pupila de un ojo. Yo no sé si son conscientes de lo que están haciendo. Eso dicen para despertar el mundo por la emergencia climática y demás. Pero es que hasta los emblemas que están utilizando tienen que ver con lo que tantas veces hemos venido denunciando. Y yo es que creo que no se dan ni cuenta muchos de ellos, porque si quien mueve esto verdaderamente ya son de los que venimos tratando durante tantos años, ya es el colmo de los colmos, que sean capaces de generar hasta estas pancartas de primer plano. Yo creo que verdaderamente es que no se están dando ni cuenta, porque ya son efectos visuales que han quedado tan plasmados en tantos, nunca mejor dicho, en la retina ya de tantos, que son utilizados con estos propósitos y no se dan ni cuenta. Pero en fin, ya habéis visto cómo aquí entran todos, indígenas y los que hagan falta, bajo este mismo parámetro. Una vez más, los parámetros son continuos y son todo el discurso del Papa, de arriba abajo en la encíclica Laudato Si. Y la ONU, con su desarrollo de la Agenda Sostenible 2030, exactamente igual. Lo que pasa es que la Agenda 2030 no dice nada de implementar la ley dominical. En cambio, mira por dónde la encíclica Laudato sí que habla del domingo como la solución definitiva. Greta Thunberg, en el acto final de la marcha por el clima, los líderes nos están traicionando. Fijaos qué mensajes tan contundentes. ¿Y qué sacamos de aquí? Esto. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por venir. Interviene finalmente Greta Thunberg con unas palabras en español antes de seguir en inglés. Estamos ante una emergencia climática. Fijaos que es continuo el mensaje, emergencia climática. Ahora mismo somos los que estamos liderando esta lucha. Los políticos tienen que adelantarnos y tomar responsabilidades y hacer su trabajo. Los líderes nos están traicionando. No vamos a dejar que se salgan con la suya. El cambio viene, os guste o no, porque no tenemos otra opción. Es impresionante, ¿eh? Ella ya dice que el cambio viene, os guste o no. ¿Es ella la que manda a nivel mundial para determinar esto?
o está siendo eco de las palabras de alguien que va vestido de blanco? El cambio viene, y es cierto. Y nos guste o no nos guste, lo van a implementar. El nuevo orden mundial, lo que el papado ha estado buscando para mandar el mundo entero. Y lo van a conseguir, y ya veis de qué modo tan bien trabajado. Y los políticos no hacen lo que se debe hacer, pues habrá que hacer una limpieza. Los líderes nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya. Fijaos, ya son mensajes de una rebelión absoluta contra la plana gubernamental de todas partes. Por tanto, los políticos, ¿a qué se van a ver obligados? Pues a tener que implementar estos cambios, porque si no, ¿que habrá un linchamiento? Aún hay más cosas. La lectura del manifiesto final arranca con un recuerdo a Chile, con Chile en el corazón. Suben varias voces a leerlo. Los pueblos indígenas reivindican su derecho a decidir su futuro. Fijaos una vez más, como todo el rato van apareciendo los indígenas, como, oh pobrecitos, es que claro, es por ellos que hay que hacer algo porque están matando a sus líderes. Fijaos cómo se nos está manipulando también con esto. De ahí el sínodo de la Amazonia, una vez más, una manipulación mediática para buscar un objetivo de ecumenismo total con todos. El manifiesto se ha leído en español primero y luego en inglés, después de que activistas latinoamericanos hayan intervenido para reclamar justicia para los pueblos indígenas. Es precisa una transición hacia modelos con menor consumo de energía. La COP está ayudando a los mayores contaminadores a lavar su imagen mediante el patrocinio empresarial. Bueno, hasta esto llegaron a denunciar. Es curioso, les invitan a Greta principalmente a ir a ese lugar, el gobierno español se lo pone todo en bandeja para que pueda decir allí lo que quiera, expresar lo que quiera, y mira por dónde van allí a decirles que son los que más están contaminando, y encima las empresas van allí y lavan su imagen por ese patrocinio empresarial que hacen. ¿Y creéis que esto es normal? ¿Invitar a alguien para que te eche a la cara todo lo que haces mal? ¿Y te lo dice una vez y la vuelves a invitar para que te lo vuelva a decir y así tantas veces como haga falta? Una vez más, hay que ser muy tipo animal de lo que habéis visto para tragarse todo esto. Y ahora, fijaos, ya prácticamente terminando, una carta que no tiene desperdicio. Son otros tipos de datos que, mira por dónde, a veces quedan más que relegados en el olvido. Señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Señorita Patricia Espinosa, castellano, secretaria ejecutiva. Y todo esto el 23 de septiembre de 2019. No hay emergencia climática. Una red global de más de 500 científicos y profesionales con conocimientos y experiencia en el clima y campos relacionados tienen el honor de dirigir a sus excelencias la Declaración Climática Europea Adjunta, de la cual los firmantes de esta carta son los embajadores nacionales. Los modelos de clima de circulación general sobre los que se basa actualmente la política internacional no son aptos para su propósito. Por lo tanto, es cruel e imprudente defender el despilfarro de billones de dólares sobre la base de los resultados de modelos tan inmaduros. Las políticas climáticas actuales socavan sin sentido y gravemente el sistema económico, poniendo en riesgo vidas en países a los que se les niega el acceso a energía eléctrica asequible y confiable. Le instamos a seguir una política climática basada en una ciencia sólida, una economía realista y una preocupación genuina por aquellos perjudicados por intentos costosos pero innecesarios de mitigación. Le pedimos que coloque la declaración en la agenda de su inminente sesión en Nueva York. También lo invitamos a organizar con nosotros una reunión constructiva de alto nivel entre científicos de clase mundial en ambos lados del debate climático a principios del 2020. Dicha reunión sería coherente con los principios históricamente probados de ciencia sólida y justicia natural que ambos lados debe ser escuchado de manera completa y justa. Audiatur et alerta pars. Por favor, háganos saber su opinión sobre cómo llevamos a cabo una reunión conjunta tan trascendental. Suyo, sinceramente, profesor Gus Berghout, profesor Reinald Duberger, etcétera, etcétera.
Hay Estados toda una Unidos, lista de gente de Países Bajos, Canadá francés, Nueva Zelanda, Australia, Canadá inglés, Noruega, Bélgica, Estados Unidos, Suecia, República Irlandesa, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. Embajadores de la Declaración Europea del Clima. 500 firmantes. Y, una vez más, ¿qué está pasando? ¿Dónde va a parar todo esto? Mirad, dicen, no hay emergencia climática. ¿Y qué dicen al respecto? Una red global de 500 científicos y profesionales ha preparado este mensaje urgente. La ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Los científicos deben abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones de calentamiento global, mientras que los políticos deben contar desapasionadamente los beneficios reales, así como los costos imaginados de la adaptación al calentamiento global y los costos reales, así como los beneficios imaginarios de la mitigación. Los factores naturales y antropogénicos causan calentamiento. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado mientras haya existido el planeta, con fases frías y cálidas naturales. La pequeña edad de hielo terminó tan recientemente como 1850. Por lo tanto, no sorprende que ahora estemos experimentando un periodo de calentamiento. El calentamiento es mucho más lento de lo previsto. El mundo se ha calentado a menos de la mitad de la tasa prevista originalmente y a menos de la mitad de la tasa esperada sobre la base del forzamiento antropogénico neto y el desequilibrio radiativo. Nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático. La política climática se basa en modelos inadecuados. Los modelos climáticos tienen muchas deficiencias y no son remotamente plausibles como herramientas de política. Además, lo más probable es que exageren el efecto de los gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso. El CO2 es alimento vegetal, la base de toda la vida en la Tierra. El CO2 no es un contaminante. Es esencial para toda la vida en la Tierra. La fotosíntesis es una bendición. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza, ecologizando la Tierra. CO2 adicional en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal global. También es bueno para la agricultura, ya que aumenta los rendimientos de los cultivos en todo el mundo. El calentamiento global no ha aumentado los desastres naturales. No hay evidencia estadística de que el calentamiento global esté intensificando huracanes, inundaciones, sequías y otros desastres naturales similares, o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, las medidas de mitigación de CO2 son tan perjudiciales como costosas. Por ejemplo, las turbinas eólicas matan pájaros y murciélagos y las plantaciones de aceite de palma destruyen la biodiversidad de las selvas tropicales. La política climática debe respetar las realidades científicas y económicas. No hay emergencia climática, por lo tanto, no hay causa de pánico y alarma. Nos oponemos firmemente a la política neta de CO2 neta y poco realista propuesta para 2050. Si surgen mejores enfoques, tendremos tiempo suficiente para reflexionar y adaptarnos. El objetivo de la política internacional debe ser proporcionar energía confiable y asequible en todo momento y en todo el mundo. Rueda de prensa, Declaración Climática Europea. No hay emergencia climática, dicen 500 expertos. A medida que la última cumbre climática de la ONU comienza en Nueva York, una nueva red global de alto nivel de 500 destacados científicos y profesionales del clima ha presentado una declaración que no existe una emergencia climática. El grupo ha enviado una declaración climática europea con una carta certificada a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El profesor Guus Berghut, de los Países Bajos, que organizó la declaración, dijo: tan popular es la declaración entre científicos e investigadores de todo el mundo que los firmantes están inundando no solo desde Europa, sino también desde otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La carta del grupo advierte a la ONU que los modelos climáticos de circulación general en los que se basa actualmente la política internacional no son aptos para su propósito. La declaración agrega que los modelos que han pronosticado mucho más calentamiento del que deberían, ver diagrama, no son remotamente plausibles como herramientas de política.
en el sentido de que exageran el efecto de los gases de efecto invernadero como el CO2, e ignorar el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso. La emergencia climática que nunca fue. El calentamiento global predicho por los modelos climáticos, cursores morados y rojos, es 3 veces más esperado debido a las influencias provocadas por el hombre sobre el clima, cursor naranja, y 4 veces al calentamiento observado, cursor verde. Aquí veis todo un diagrama donde se explica lo que estamos viendo, ¿no? La carta invita al secretario general a trabajar con la red global para organizar una reunión constructiva de alto nivel entre científicos de clase mundial en ambos lados del debate climático a principios de 2020. Bueno, pues ya veis, mira por dónde hay 500 científicos de nivel que piden que haya un debate entre unos y otros, porque los datos que se están dando no son correctos, no tienen una base cierta. ¿Habrá respuesta del señor Guterres y esto se va a efectuar en 2020? Fijaos que esta gente aporta toda una serie de comentarios diciendo que lo que nos están diciendo el resto, apoyados por el papado y la ONU, no es cierto. Pero a ellos no les hacen caso. Ahora, eso sí, ellos no dicen, solo alegan de que puede ser que haya este calentamiento así, porque antes ha habido, en 1850, esa pequeña edad de hielo que terminó allí, con lo cual ahora hay un cambio de temperaturas. Oscilaciones del clima naturalmente a través de la historia. Pero es que ellos aquí no dicen nada tampoco de cómo las armas geofísicas son capaces de alterar el clima y provocar todas estas desgracias. Más lo que haga el diablo directamente porque tiene el poder de controlar los secretos de la naturaleza. Todo esto ellos no lo dicen, nosotros sí, y así lo hemos mostrado. Pero una vez más, fijaos cómo se está trabajando para manipular el mundo totalmente, totalmente. Y de esto Greta no dice nada, ni ninguno de los otros. Solo aceptan todos lo que les están diciendo como si fuera misa. Sí, misa. Porque son los que están detrás de todo esto. Una vez más, ya lo veis. Mucho ruido, que llega a todo el mundo. Pero la verdad, la certeza, que poco llega a conocerse. Y esa es la gran labor que tenemos por delante con la ayuda de Dios. Dar la advertencia a este mundo para que la gente reaccione antes de que sea demasiado tarde y se den cuenta que todas estas artimañas del papado, de las sociedades secretas, tienen que ver con las artimañas de lleno de Satanás. Y si no las conocemos, estamos perdidos. Se nos viene todo encima. Nos quedan muy pocos años para el retorno de Cristo, pero mucho menos para que todo esto se implemente con la ley dominical. Y ya podemos ir preparándonos. Y ya podemos decirle al mundo el mensaje del cuarto ángel, porque esto es lo que debemos hacer sí o sí, guste o no guste. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.